Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca de un tema de seguridad que llamó muchísimo la atención porque el presidente Daniel Noboa condenó el sábado una presunta influencia del grupo islamista denominado Hermanos Musulmanes con actos terroristas o ataques que pudieran cometer en nuestro territorio, en el territorio ecuatoriano. En un decreto ejecutivo que firmó el presidente desde Abu Dhabi, desde los Emiratos Árabes, porque recordemos, esto es una gira internacional después de que fue reelecto. Allí cerró este sábado una visita oficial en este país como parte de esta gira. Señalaba que el Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES, había emitido una alerta por medio de un informe titulado Posibles riesgos de la seguridad nacional por la presencia de integrantes vinculados al islamismo radical y extremista. El contenido de este informe fue calificado como secreto. No se reveló en el decreto ejecutivo, pero en el documento se mencionó que se puso en conocimiento del mandatario la influencia que podría tener el grupo denominado Muslim Brotherhood en el Ecuador. Hasta el momento el gobierno no se había pronunciado sobre el contenido de este decreto firmado por el presidente ecuatoriano, ni sobre las alertas de posibles ataques en territorio nacional. En el decreto se señaló que en el marco de la gira internacional que realiza el presidente Nova por países hasta el 9 de mayo, por 7 países, el Ecuador busca mejorar y afianzar sus relaciones diplomáticas con los países del Medio Oriente, pero no se dan más detalles al respecto. Los hermanos musulmanes o Muslim Brotherhood es el principal movimiento político islámico en el mundo árabe, nacido en Egipto hace alrededor de un siglo y que ha sido frecuentemente atacado por parte de los regímenes de Medio Oriente. Esta organización, además, bueno, ha sido catalogada como grupo terrorista por países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Por eso podemos pensar que también esta alerta, este comunicado, hace relación a su visita a Emiratos Árabes. En todo caso, Daniel Noboa ordenó que sea el CIES el encargado de hacer cumplir la medida junto con otras instituciones competentes y que, de ser necesario, coordine y articule relaciones con organismos de inteligencia de otros estados. Tras dejar Abu Dhabi, tras dejar Emiratos Árabes, el presidente aterrizó ya en Israel para seguir con su gira por Europa, Asia, en el que también tiene previsto visitar Arabia Saudita, Reino Unido. De hecho estuvo recientemente con autoridades de Reino Unido y también Francia. Bueno, Ecuador se encuentra desde el 2024, recordemos, bajo este estado de conflicto armado interno que decretó el presidente para enfrentar a las bandas de crimen organizado vinculadas al narcotráfico, lo que se pasó a denominar como terroristas, pero poco se ha conocido de temas de terrorismo vinculado a, bueno, estas religiones musulmanas. Es realmente preocupante que podrían estar estos grupos islámicos extremistas de nuestro país. ¿Qué nos dice Jean-Paul Pinto, quien es máster en prospectiva y seguridad, sobre esta influencia de grupos islamistas en nuestro país? ¿Qué podemos decir sobre esto, pensar sobre esto? Bienvenido, Jean-Paul, y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un saludo al inicio del programa. Sabes que bueno, es sorprendente, ¿no? Porque la influencia aquí no es muy fuerte, ¿no? Más bien ha sorprendido este anuncio, que para mí es un anuncio político, porque como el presidente estaba allá, Claro. evidentemente es un gesto hacia la gente de Arabia Saudita, evidentemente. Para ellos un poco los hermanos musulmanes, más que terroristas, son una amenaza desde el punto de vista político, porque evidentemente recordemos que ellos llegaron al poder en Túnez, en Egipto, en el 2011, en la famosa Primavera Árabe, Ujú. y más que un grupo terrorista, diría que es un grupo político, es un movimiento político que está en más de 80 países, y entonces en Egipto, en Arabia Saudita, en Jordania, evidentemente son enemigos políticos. Entonces, la forma más fácil de eliminar a tus enemigos políticos, ¿cuál es? Evidentemente relacionarles con grupos terroristas, entonces con el Estado Islámico, con Al Qaeda, etcétera. Entonces, eso fue lo que hicieron en Egipto. Entonces, yo te diría que no son cercanos a los salafistas, pero no son tal cual los salafistas que recordemos que ellos pregonan un poco el regreso al Islam original, al Islam que supuestamente practicaba el profeta con sus seguidores. Ujú. Entonces ellos promueven eso, ¿no? Entonces evidentemente, claro, la línea más dura serán los salafistas, será el Estado Islámico, pero el movimiento de hermanos musulmanes es un movimiento más político que se mueve entre la asociatividad. Entonces, donde van, ¿no es cierto?, hacen un trabajo de legal, médico, tienen asociaciones, tienen ONGs. Entonces, más bien ellos tienen un trabajo desde la asociatividad para
tratar de convencer, si quieres tú, a que la gente justamente adopte las costumbres del Islam. Entonces, en Francia también hay un debate muy fuerte sobre si habría que prohibir o no, pero ahí más bien la prohibición no está por el lado terrorista, no está por ahí, sino por Ujú. el lado de que realmente ellos pueden ser una amenaza para atacar, digamos, el modelo de vida Ok, occidental. Su gran amenaza son los países occidentales laicos, ¿no? Y por eso la importancia que el Ecuador siga siendo un país laico. Eso es fundamental. Está en la Constitución. claro. Separar religión de Estado me parece fundamental. Ahora, son una amenaza, mira que para que sea una amenaza deben cumplirse tres requisitos fundamentales. Tiene que haber capacidad, intención y motivación. Es posible que haya capacidad, la tienen, financiamiento, armamento, etcétera. Es posible, pero yo nunca he escuchado que este grupo tenga motivos para atacar al Ecuador. O sea, el Ecuador O sea, actos nunca. terroristas en nuestro país, como menciona el decreto, ¿no? Ya, Y que sería esta alerta exacto. del Ahora, CIES. ya voy para eso. Entonces, mira, motivaciones, yo creo que el Ecuador nunca se ha pronunciado contra el Islam, contra el Corán, nunca hemos quemado Coranes acá, nunca nos hemos pronunciado en contra de los musulmanes. Entonces, motivos no existen como para que ellos nos cataloguen como dentro de sus Un objetivos objetivo. militares, Ujú. ¿sí? Y la intención tampoco, porque tampoco hemos visto que ningún grupo de estos, ¿no es cierto?, haya señalado que el Ecuador es un enemigo político y por lo tanto hay que atacar, ¿no es cierto?, a ciertos blancos, centros comerciales, ministerios, qué sé yo, represas, qué sé yo, o sea, objetivos muy, muy estratégicos del país. Ujú. Entonces yo te diría que no es una amenaza. El que estén acá puede ser un riesgo, porque ha habido siempre indicios que el Hezbollah, que el Estado Islámico puede tener cierta gente acá. Pero nunca una amenaza, porque por un lado nunca había motivaciones por el cual Ecuador sea un blanco militar, ni tampoco la intención. Nunca han dicho el Ecuador es un país enemigo y le vamos a atacar. Estamos lejos de eso. Entonces yo te diría que más para mí es un anuncio político, es un gesto que hizo el presidente en su visita a Arabia Saudita, pero realmente que haya una amenaza aquí, que después eso se vuelva en un tema de xenofobia, inclusive, ¿no es cierto? De ver, ¿no es cierto? Hay una mezquita aquí, no muy lejos de aquí. Entonces, un poco, no sería bueno que caigamos un poco en la intolerancia, en la xenofobia, por un tema que no representa una amenaza. Para mí fue más un gesto político que otra cosa. A propósito de la visita del presidente a Emiratos Sí, Árabes. claro, entonces seguramente alguien le dijo algo, vio algo, le comentaron algo y por eso evidentemente él señala esto. Pero si hay un informe del CIE, si hay indicios, deberían ser comunicados. Pero como te digo, que tenga un nivel de amenaza, no. Que ya haya un nivel de riesgo, sí, puede haber puede ser un riesgo, pero como te digo, nunca ha habido ni motivaciones ni intenciones que hagan que justamente seamos un blanco de Al-Qaeda, del Estado Islámico, de los hermanos musulmanes, lejos de eso, ¿no? Ahora se refiere a una alerta que que habría emitido el Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES, sobre posibles riesgos a la seguridad nacional por la presencia de estas personas vinculadas al islamismo radical y extremista. Una alerta del CIES, ¿cómo que configuran estas alertas y cuándo podemos pensar que en verdad hay un riesgo en nuestro país? Ahí un poco yo lo que diría es que siempre en inteligencia los blancos deben estar muy claros y priorizados. Y nuestra priorización son los grupos locales, que tenemos demasiados problemas en el Ecuador para aumentarnos un problema que no es nuestro. Primeramente nos estamos metiendo en un tema que no nos compete. Si nuestros aliados tienen enemigos, de acuerdo, podemos, ¿no es cierto?, emitir un comunicado, nos solidarizamos con nuestros aliados en Arabia Saudita, pero de ahí a considerar una amenaza creo que no es técnico, porque el CIES debe priorizar sus blancos. Sus Claro. blancos, ¿quiénes son? Los tiguerones, los choneros, los lobos. Esa es nuestra principal preocupación. Después puede haber una alerta diciendo que sí, que hay indicios de focos, ¿no es cierto?, de personas vinculadas a cierto grupo terrorista de Medio Oriente, pero tenemos que catalogar bien si ese tipo de personas son un riesgo o una amenaza. Una amenaza, como te digo, estamos lejos de eso. Por motivaciones e intenciones no son una amenaza. El que estén acá, ¿qué implica? A ver, simplemente un trabajo de monitoreo, de Ya. seguimiento, de estar pendiente de sus movimientos, de qué hacen en el Ecuador, hacen actividades comerciales, hacen actividades financieras, están de visita, están en turismo, tienen 90 días para quedarse. Es únicamente un tema de seguimiento. Pero no perdamos el tiempo, los recursos, los pocos que tenemos, las capacidades que tenemos en blancos que no son amenaza. Claro. Dediquémonos realmente a las prioridades que el Ecuador ahorita tiene demasiadas prioridades, estamos desbordados en el tema de seguridad y no nos distraigamos hablando de otros temas que no son urgentes y que no son una prioridad y que no son una amenaza. Así es. No perdamos el tiempo Ahora, ¿qué realmente. cambia con esta advertencia que hace el presidente y que lo hace público?
Nada, como te digo, es un anuncio político para congraciarse con Arabia Saudita, con sus aliados, porque claro, necesitan recursos, necesitan ayuda, pero ya te digo, es realmente distraernos de la principal tarea, porque además, mira, los hermanos musulmanes quieren islamizar los países de Occidente. Yo te digo, en el Ecuador, con la cultura religiosa católica que tenemos, eso duraría años hasta que el Ecuador, ¿no es cierto?, cambie de religión, dejemos de comer cerdo, dejemos de tomar alcohol. Mira que el consumo de alcohol aquí es súper importante. Los musulmanes son muy estrictos en estos tipos de consumos. Entonces, los hermanos musulmanes, si vienen acá, se darán cuenta que islamizar el Ecuador les tomará 20, 30, 40 años por lo menos. Porque esa es su línea, una línea política, como te digo, no una línea terrorista. Ellos tienen una línea política de festividad con lo que hacen en Europa, en Francia, por ejemplo. Entonces estamos lejos. Entonces, por eso es que no somos una amenaza, no somos un blanco, no somos una prioridad. Además, nosotros, como te digo, jamás en ninguna parte hemos estado en contra de ningún país musulmán, del Corán, de sus costumbres. Más bien abrimos una mezquita acá. Somos más bien buenos amigos. Entonces, como te digo, estos son anuncios políticos como siempre lo hace el gobierno, los ha hecho desde el principio de su mandato, pero de ninguna manera eso debe distraer las tareas de la Policía de Fuerzas Armadas. Como te digo, esto es un tema ni siquiera para un decreto. Esto es un Ok. tema para una comunicación, un mensaje, una llamada por WhatsApp al director del CIE, decirle, mira, me acaban de Un avisar monitoring. esto, monitoren, miren quiénes son, qué están haciendo, dónde viven, qué actividades tienen y me van reportando. Eso es todo. Entonces, les tenemos vigilados, les tenemos controlados, evidentemente con una orden judicial, porque tú no puedes seguir a las personas sin una orden judicial. Entonces, evidentemente, y se les monitorea. Pero de ahí a gastar tiempo, esfuerzos y preocuparse por esto, y no tiene sentido, porque como te digo, la amenaza se configura siempre cuando hay estas tres condiciones: capacidad, intención y motivación. Si no se cumplen las tres, una persona o un grupo no puede ser considerado como una amenaza para la seguridad. Ah, interesante esta visión de Jean-Paul Pinto, máster en prospectiva y seguridad. Hablamos de esta alerta, de este comunicado que emitió el presidente desde Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, donde condenaba la posible influencia de hermanos musulmanes en actos terroristas del Ecuador. Algo que sí nos llamó la atención, casi de la nada apareció esto, pero bueno, lo que sí importa, Jean-Paul, es esta amenaza de los grupos narcoterroristas, y en eso el Estado sí debe destinar importantes recursos para combatir este mal que bueno, parece que también se desborda de las capacidades del Estado. ¿Qué tendría que hacer ahora que tiene un nuevo periodo de 4 años para seguir en esta tarea? Ya. Y ahí, mira, para cerrar esto, igual en el tema de los grupos nuestros, ellos no matan presidentes. En México ningún presidente ha muerto en los últimos 25 años de guerra contra el narcotráfico, porque los blancos no son matar al presidente, sino tal vez matar a los operativos, la gente operativa más abajo, fiscales, jueces y Bueno, se asesinó a militares, un candidato que presidencial, se han asesinado a candidatos a claro, o sea, alcaldes de pero ya localidades. cuando ya los magnicidios no están entre los objetivos de los grupos criminales como tal, y Villavicencio siempre fue un crimen político, siempre hay actores políticos detrás de eso, y eso es importante señalar. Ahora, porque también ese fue otro anuncio, para mí, si tú quieres, ese fue otro anuncio, ¿no es cierto? Además, el presidente está blindado. ¿Dónde le quieren blindar más? El presidente tiene una seguridad de alto nivel. Bueno, y aparte de eso, mira lo que decíamos, ¿no? Comienza un nuevo gobierno. La primera cosa es cambiar realmente sus cuadros de seguridad. Algunos ya los cambió, otros faltan por cambiar, pero es importante, ¿no es cierto?, renovar un poco, refrescar las ideas. Pero nos dimos cuenta con los cambios que hizo que tampoco es suficiente los cambios, porque los cambios deben acompañarse con políticas y planes. Y lo que realmente hasta hoy día carecemos es un plan de seguridad. Mira que ya por fin no hablan más del plan Fénix, porque ese plan seguramente no puede sostenerse, pero tenemos en la ley el Plan Nacional de Seguridad Integral, que es mandatorio del Ministerio de Defensa, y hasta ahora no sabemos qué pasa con ese plan. Se está elaborando, se lo realizó, se lo aprobó, se lo está implementando, y es el plan que necesitamos, un plan con mirada multidimensional, integral de la seguridad, donde participen otros ministerios, el sector privado, los ciudadanos Claro. co-creando políticas públicas de seguridad. Inclusive yo te diría que con algunos colegas hemos conversado sobre la necesidad de crear una entidad de seguridad que haga política pública de seguridad, como en el tiempo de Correa estuvo el Ministerio de Coordinación de Seguridad, con Lazo tuvo también esta Secretaría de Seguridad. Creo que el gran problema que carecemos es que no tenemos un espacio dentro del Estado que se dedique exclusivamente al tema de estrategia, de generación de política pública, de planes, de políticas de seguridad. Eso es lo que no tenemos y eso es lo que habría que crear con los nuevos cuadros que el gobierno vaya a implementar. Como te digo, la primera vez que estuvo ya de presidente, tal vez fue sorpresivo, no tuvo tiempo, no tuvo cuadros, puso gente de su confianza, pero esta vez no puede pasar esto.
Él tiene que poner en cada ministerio en el sector de seguridad a gente con experiencia y conocimientos, porque no nos podemos equivocar. Además, mira, la militarización y la mano dura no han Claro. funcionado, no han funcionado. Si esto funcionaría, este hubiera sido el trimestre más pacífico de la historia del Ecuador y es el trimestre más violento de la historia del Ecuador. Entonces, ¿qué te dice eso? Que a pesar de los cambios que hicimos, como la política no ha cambiado, como las cosas se siguen haciendo igual, seguimos insistiendo en la militarización, en la mano dura, las cosas no han mejorado y más bien a futuro las cosas van a empeorar y van a seguir igual. Yo te diría, van a empeorar porque no puedes pretender seguir haciendo lo mismo y obteniendo resultados completamente diferentes. Esto no funciona así. Pero si no hay cambios, como te digo, y rápidos, y hay políticas, y hay planes y estrategias, va a ser difícil que las cosas mejoren en el Ecuador. Es complejo. Gracias a Jean-Paul Pinto, máster en Prospectiva y Seguridad, por darnos su visión respecto a esta condena que hizo el presidente Noboa el fin de semana pasado de la posible influencia de los hermanos musulmanes en actos terroristas en el Ecuador, que como vemos más parecía un tema político a propósito de su visita por los Emiratos Árabes.